Bueno, bueno, este video hecho en el sentido de lograr el desarrollo de un punto tan importante en la materia negociaciones de empresas, en lo que tiene que ver con las negociaciones como tal. Yéndonos al marco conceptual, pudiéramos establecer que las negociaciones es un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo que se da entre dos o más personas con miras a concretar un negocio determinado. En este mismo orden podemos definir que y evaluando las tácticas y las técnicas, tenemos que pararnos o detenernos en lo que es el valorar los objetivos en los cuales la negociación está enmarcada, ¿verdad? Los alcances que puede tener la misma, ¿verdad? Y el manejo de la impresión y la modificación que tengan que ver con esos acuerdos que se lleven a cabo entre las partes que están inclusas o inmersas en el marco de la negociación. Seguido a esto, tendríamos que evaluar lo que son los elementos de la negociación, donde fundamentalmente nos vamos a encontrar lo que tiene que ver, y lo fundamental son las personas que actúan en ese acuerdo de negociación, ¿verdad? Los intereses, ¿verdad? Los intereses que cada uno van a manejar en el marco de la negociación, ¿verdad? Lo que están dispuestos a ceder, lo que están dispuestos a alcanzar, y las diferentes opciones que van a tener en la misma, ¿verdad? Para llegar a tal situación. Posterior a tenemos que tocar el punto de lo que es la fase de la negociación, en el cual vamos a resaltar de una manera clara lo que es el análisis de la situación, el valorar lo que es el negocio que se va a llevar al acuerdo, ¿verdad? Y la planificación de ese negocio, ¿verdad? Planificar, ¿verdad? Hasta qué punto podemos ceder nosotros esa negociación como tal. Y por último, ¿verdad? El cierre de ese acuerdo, el cierre de manera, pues, llevarlo al plano del efecto legal, bien sea a través de un contrato, bien sea privado, o bien sea que ese contrato, bueno, se protocolice, pues, de manera legal. Luego de eso, tenemos que señalar lo referente a lo que son los roles de la negociación, ¿verdad? Son dos. En estos roles tenemos que ver, el primero es los negociadores. Esto tiene que ver cuando la negociación se hace entre las partes implicadas directamente, ¿verdad? Yo voy a hacer un negocio, bien sea la compra de un bien inmueble, y yo me veo con el vendedor y llegamos de mutuo acuerdo en el marco de la negociación a los acuerdos. Son los actores los que actúan en la misma. O puede haber la siguiente modalidad, que es donde actúan los expertos o intermediarios o asesores, donde una de las partes o las dos delegan en algún experto o en algún asesor, ¿verdad?, que lleve el plano de la misma, ¿verdad? Y seguidamente a eso tenemos que hacer referencia, a lo que son los análisis y los objetivos. Aquí nos encontramos con que tenemos que resaltar cuando en el marco de la negociación vamos a un objetivo específico, a un fin, a un solo acuerdo, que hasta ahí llegue nuestro punto de la negociación, ¿verdad? Y también tener en cuenta el alcance, ¿verdad?, de la misma, y que sean acuerdos que sean de base real, que sean ciertos, que no haya un incierto, valga la redundancia, en lo que es el marco de la negociación. Siguiendo el mismo orden, tenemos que tocar lo que son las características de la negociación. Por supuesto, resaltan lo que es que participan en la misma dos o más personas. No puede haber una negociación donde, por supuesto, y aquí nos vamos a lo que son las bases del contrato. Un contrato es en el marco de la negociación de dos o más personas. Aquí, como característica fundamental, la negociación se hace en el marco donde participan dos o más partes, ¿verdad? Y donde existe un conflicto, o sea, un tema, ¿verdad?, que dé el pie o el marco para la negociación como tal, ¿verdad? Y
aquí finalmente en lo que tiene que ver en referencia a las características, esto tenemos que resaltar que tiene que ser de mutuo acuerdo de las partes. En el marco de la negociación vamos a un objetivo específico, a un fin, a un solo acuerdo, que hasta ahí llegue nuestro punto de la negociación, ¿verdad? Y también tener en cuenta el alcance, ¿verdad?, de la misma, y que sean acuerdos que sean de base real, que sean ciertos, que no haya un incierto, valga la redundancia, en lo que es el marco de la negociación. Siguiendo el mismo orden, tenemos que tocar lo que son las características de la negociación. Por supuesto, resaltan lo que es que participan en la misma dos o más personas. No puede haber una negociación donde, por supuesto, y aquí nos vamos a lo que son las bases del contrato. Un contrato es en el marco de la negociación de dos o más personas. Aquí, como característica fundamental, la negociación se hace en el marco donde participan dos o más partes, ¿verdad? Y donde existe un conflicto, o sea, un tema, ¿verdad?, que dé el pie o el marco para la negociación como tal, ¿verdad? Y aquí finalmente en lo que tiene que ver en referencia a las características, esto tenemos que resaltar que tiene que ser de mutuo acuerdo de las partes. Y finalmente, en lo que es este organigrama que hemos estudiado y revisado para el fin de las negociaciones, tenemos que tocar los tipos de las negociaciones. En los tipos de las negociaciones resaltamos las dos más relevantes, que es la negociación donde una parte gana y otra pierde. O sea, nosotros podemos hacer una negociación que nosotros como comprador, ¿verdad?, podemos sacar la mejor parte, el 80% del negocio, más o menos, y la otra parte actúa como sumiso y de repente cede, ¿verdad?, en el marco de la negociación, bajo sus intereses, a que la otra parte saque el mejor crédito de la negociación. O finalmente podemos resaltar la negociación, ¿verdad?, donde las dos partes ganen, ganar, que lleguen a un mutuo acuerdo donde cedan hasta los espacios y los principios de que salgan de forma igualitaria en lo que es la resulta de tal negociación. Muchísimas gracias y estamos seguimos pues al pie de la batalla de la idea en esta materia de nuestra carrera, negociaciones.